Bendiciones para todos. Nuevamente estamos acá en este espacio, viviendo de la mejor manera, donde estamos aprendiendo principios o reforzando principios fundamentados en la palabra de Dios que nos lleva cada día a vivir de la mejor manera según lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Porque sí se puede vivir de la manera correcta en medio de un mundo caído. Y usted que está conectado en este espacio y a esta hora, le pido por favor que ponga mucha atención, porque vamos a ser edificados y todo lo que aprendemos a través de la palabra de Dios siempre nos va a servir como herramienta poderosa, no solamente en nuestro presente, en lo que estemos viviendo, atravesando, sino también como herramientas para situaciones futuras. Así que Dios les bendiga, les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, porque ustedes están más que bendecidos. Hoy tengo una enseñanza para ustedes que se titula Enfocados. No sé cuántos de ustedes alguna vez, quizás de niños, escucharon o leyeron una fábula que es de Esopo acerca de la liebre y la tortuga. Dice esta fábula que la tortuga estaba un poco cansada ya de las molestias que siempre le producía la liebre, que hacía alarde constantemente de sus destrezas, de su rapidez, y constantemente estaba echándole en cara a la tortuga la lentitud con la que ella hacía las cosas y caminaba. Pero sabes, la tortuga se cansó de toda esta situación y desafió a la liebre a una carrera. Imagínense. Todos los animales dice que empezaron a reírse porque era una especie de broma para ellos. Pero la tortuga se lo estaba tomando bastante en serio. Cuando llegó el día de la carrera, estaban allí en la línea de la meta, cuando se produjo el disparo para iniciar la carrera, la tortuga salió con su paso firme, pero lento, pero bien firme, mientras que la liebre, de una manera sarcástica, le dio oportunidad para que ella avanzara un poco. Cuando había avanzado algo, la liebre empezó a correr y la sobrepasó, hasta que la perdió de vista. Y dice que luego la liebre, muy confiada y sobrada, como decimos aquí en Venezuela, ¿verdad? Muy echona, se colocó a dormir, se echó a dormir debajo de un árbol. Pero, ¿sabe? Se quedó dormida y se le olvidó la carrera. Cuando despertó, dice que ya la tortuga iba llegando a la meta, y por más que la liebre corrió con mucha rapidez, no pudo llegar y alcanzar a la tortuga. ¿Qué quiere decir eso? Que la tortuga ganó la carrera. Muchas personas son como la liebre, pensando en cuanto a esto. Se entretienen con cualquier cosa, haciendo cualquier cosa, pero menos en la meta. Algunos, como la liebre también, duermen para soñar mientras el tiempo pasa, mientras otros están despiertos trabajando para hacer sus sueños realidad. Vemos siempre estos tipos de personas. Algunos tienen algunas habilidades como la liebre, pero lamentablemente no llegan a ninguna parte porque carecen de disciplina y constancia. Aun cuando tienen muchas habilidades y muchas destrezas que otros no tienen. Por eso es que dice un dicho por allí, que muchas veces el que logra mayores cosas no es el inteligente, sino aquel que actúa con disciplina y constancia. Dice que la constancia vence a la inteligencia. Entonces, mientras otras personas quizás son como la tortuga, que son lentos para hacer las cosas, pero muy enfocados, porque tienen presente y claro hacia dónde van y qué es lo que quieren lograr. Siempre, de alguna manera, periódicamente, me gusta tocar algunos tópicos, o acostumbro a tocar algunos tópicos, porque representan algunos aspectos bien fundamentales en nuestra vida que determinan nuestro avance y nuestro crecimiento, que por supuesto nos van a llevar al logro de lo que nosotros queremos alcanzar. Y uno de esos tópicos es este,
que estoy compartiendo con ustedes hoy. Como les dije al inicio, por eso requiero de usted la atención, porque sé que así como ha sido de mucho provecho para mí y en las cosas que he venido haciendo durante algunos años, sé que también va a ser muy determinante para tu vida si lo tomas. Y empecé con este ejemplo que creo que es bastante sencillo, ¿verdad? Y que quizás también te remontó cuando eras niño. Yo escuché por primera vez esta fábula cuando estaba muy pequeñita, pero esta fábula bien sencilla encierra una lección bien grande y nos hace ver dos tipos de personas en lo que somos cada uno de nosotros al hacer las cosas y lo que queremos lograr. En primer lugar, representa a aquellos, el primer grupo, aquellos que están enfocados y que quizás ante la apreciación de otros, ante lo que otros pudieran ver, consideran que van demasiado lento, que quizás no van a lograr muchas cosas porque hacen las cosas con mucha lentitud. Pero recuerda, lo importante no es ir más rápido, sino ser perseverante y estar enfocados en las cosas que hacemos. Recuerde que la lentitud no es pasividad. Muchas personas consideran que ser lento en algunas cosas o más metódico es pasividad. No, es todo lo contrario. Y está el otro grupo de personas que son los que hacen muchas cosas, así como la liebre que se la pasaba de un lugar a otro, danzando de un lugar a otro, pero no llegan a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no están enfocados, sino que están confiados en lo que tiene, pero son personas totalmente pasivas. El camino hacia los logros no es una carrera de velocidad, como quizás lo hemos escuchado en muchas partes, sino una carrera de resistencia, una carrera de perseverancia y obviamente de enfoque. Quizás usted se pueda demorar un poco en lograr algunas cosas. Quizás también llevas algún tiempo haciendo otras que has planificado y un día te determinaste a hacerla y estás en esa carrera. Pero si eres firme, si eres constante, alcanzarás todas las cosas que te propongas. Por eso dice en Job 22:28, me gusta muchísimo este versículo y es la segunda vez que ya durante estos días lo repito. Dice, determinarás, es decir, decidirás. Determinarás asimismo una cosa. Si usted está acompañado allí con alguien, dígale una cosa a la vez. Porque muchas veces queremos hacer tantas cosas que al final no hacemos ninguna. O no producimos mayor impacto en las cosas que queremos alcanzar. Y sigue diciendo, determinarás, es decir, decidirás asimismo una cosa y te serás firme. Es decir, serás constante y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Sin lugar a dudas, hay que vivir intencionalmente. Y quiero que no se le olvide también esa palabra, porque creo que vivir de manera intencional es también determinante en nuestra vida y en aquellas cosas que queremos lograr y alcanzar. Vivir de manera intencionada nos da enfoque y nos da dirección. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo somos intencionados, eso quiere decir que nos hemos propuesto algunas cosas para hacer. Y eso nos permite también saber lo que queremos. Cuando usted y yo nos proponemos algo, es porque sabemos lo que queremos. Sabemos hacia dónde vamos y también cómo lo vamos a alcanzar. Y si aún no sabemos cómo alcanzarlo, tenemos muchas personas que representan bueyes viejos en nuestra vida. Es decir, esas personas que tienen una alta experiencia en lo que quizás nosotros queremos recién iniciar. No podemos vivir, mis hermanos, mis amigos, de manera improvisada. Si usted y yo no nos proponemos hacer las cosas, otros
lo van a proponer por nosotros. Si no tenemos claro hacia dónde vamos, cualquier ruta será buena para nosotros. Y seremos aquellas personas que quizás entraremos en la estadística de las personas que viven la vida de manera improvisada. Como dicen por allí, como vamos viviendo, vamos viendo. Fíjense, el Señor Jesús fue un hombre altamente enfocado. Un hombre que se mantuvo en su propósito porque tenía claridad lo que quería alcanzar. Y eso permitió que él se condujera siempre con mucha atención en el propósito que tenía, la asignación que tenía de parte del Padre. Y en Marcos 8:33, luego usted lo lee todo el capítulo, ese pasaje con calma, vemos allí que en una oportunidad Pedro quiso desenfocarlo. Cuando él empezó a hablar acerca de que tenía que morir, de ir, ¿no? para poder redimir a la humanidad, Pedro quiso desenfocarlo. Y le dijo, Señor, no es necesario que vayas, que tal cosa no te acontezca. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y esto también es importante que nosotros lo entendamos. Porque cuando empezamos a poner nuestros ojos, nuestra mira en lo terrenal, que es fluctuante, que es cambiante, tendemos a desenfocarnos. Por eso es como dice la misma palabra, todos los días debemos determinar poner nuestra mirada y nuestros ojos en Jesús, en su palabra, para así mantener enfocados en esa palabra y en esa verdad que es inalterable. Cuando usted y yo sabemos lo que queremos, somos capaces de decir que no, así como lo dijo Jesús, a las cosas que nos pueden distraer, a todas aquellas cosas que quizás nos quieren desorientar de todo lo que queremos alcanzar. Por eso el enfoque, escuche bien, debe ser una elección de todos los días. Una elección constante. Todos los días que nos levantemos debemos decidir estar enfocados. Porque todos los días luchamos con situaciones, y no solamente con situaciones, sino con emociones. Luchamos con las actitudes de las otras personas. Luchamos con las mismas personas, con necesidades que se presentan en nuestra vida que nos quieren desorientar. Y debemos decidir si lo tomaremos o lo rechazaremos. Pero cualquier actitud o decisión que tomemos, eso va a marcar también nuestro destino. Porque no debemos olvidar que las elecciones que nosotros hagamos hoy van a determinar nuestro mañana, nuestro destino, nuestro futuro. Cuando no hay enfoque, podemos tomar cualquier dirección. Cualquier dirección nos resultará buena y también podemos hacer cualquier cosa. Entonces usted y yo podemos ver allí lo importante que es estar enfocados en nuestra vida. Es determinante en esta vida que tenemos aquí en la tierra. Como alguien dijo por allí, que es como una única moneda que alguien tiene, que la puede gastar de la manera que quiera, pero solamente puede hacerlo una sola vez. Porque lo que modela nuestra vida no es lo que hacemos una que otra vez, lo que hacemos eventualmente. Lo que modela nuestra vida es lo que hacemos de manera firme y de manera disciplinada. Y creo que es una palabra que no nos gusta mucho, lo que es la disciplina. Pero fíjense, no hay enfoque sin disciplina. La disciplina nos permite que nosotros podamos tener orden en muchas cosas, que nosotros podamos tener orden en nuestro comportamiento, en nuestra vida, para poder alcanzar todas aquellas cosas que queremos. Podemos ver, como les dije al inicio,
que hay muchas personas que tienen capacidades, que conocen muchas cosas, habilidades que otros quisieran tener. Pero sabes, por la falta de disciplina en sus vidas, no logran alcanzar mayores cosas. Porque hay cosas que deben ser hechas, pero no las queremos hacer, pero deben ser hechas en nuestra vida. ¿Usted se imagina que nosotros hiciéramos solamente aquellas cosas que queremos? Creo que no alcanzaríamos mayores cosas. Porque usted y yo hemos hecho cosas que son necesarias, aun cuando nuestro cuerpo no nos da, aun cuando no las queremos, pero que son necesarias para nuestra vida, para nuestro crecimiento y para nuestra formación. ¿De dónde usted cree que viene la postergación? Cuando acumulamos algunas cosas en nuestra vida y luego nos estresamos, porque son cosas que debieron haber sido hechas en un tiempo. Pero la postergación viene de lo que vamos retrasando para darle lugar a otras cosas. Y si no estamos enfocados y no tenemos disciplina en nuestra vida, nos convertiremos en postergadores habituales. Y la postergación genera mucho estrés en nuestra vida. Entonces, la disciplina es hacer lo que no deseo hacer. Pero ¿sabes? Lo que tiene que ser hecho en ese preciso momento, hacer las cosas correctas en el tiempo y en el momento correcto. Así no querramos. Eso es disciplina, entre muchas definiciones. Creo que esta es una de las más sencillas. Ahora, para tener enfoque, nosotros debemos tener disciplina en 3 áreas de nuestra vida. Debemos tener disciplina en nuestra mente. Debemos aprender a disciplinar nuestra mente para que ella se acostumbre a pensar de la manera correcta. Eso se llama renovación de la mente. Según lo establece también la palabra de Dios en Romanos 12:2, usted lo puede ver allí en palabras del apóstol Pablo. Porque nuestra mente necesita ser renovada constantemente, porque siempre ella querrá ir en otra dirección y algunas veces también querrá distraernos. Y eso lo podemos ver en situaciones tan sencillas como cuando estamos leyendo un libro o estamos haciendo algo o leyendo la misma palabra de Dios. ¿Cómo empiezan algunos pensamientos a revolotear por nuestra mente? Y nos sacan de concentración de aquello que estamos haciendo. Entonces es una lucha de todos los días en diferentes actividades en diferentes actividades que tenemos. Por otra parte también, cuando se levantan los argumentos en nuestra mente para que desistamos de aquellas cosas que queremos y que también necesitamos lograr en nuestra vida. Esos pensamientos de imposibilidad, pensamientos de duda, quizás esos pensamientos que han salido también, que empiezan allí a agrandarse, que vinieron por las palabras de otras personas. ¿Tú crees que lo puedas lograr? ¿Tú crees que es conveniente para este tiempo? Así como la liebre, hay muchas personas que llegan a nuestro alrededor, que subestiman lo que nosotros podamos alcanzar o lograr. Pero ¿sabes? Ese no es el problema. El problema no es lo que otros puedan considerar acerca de nosotros, sino que tristemente llegamos a creerlo. Y esas palabras se quedan encajadas, allí clavadas en nuestra mente y vienen a hacer eco y se repiten una y otra vez, levantando argumentos de imposibilidad en nuestros pensamientos, en nuestra mente, con dudas, con temor al fracaso, pensamientos de burla y bueno, de distracción, como antes se lo dije. Entonces, cada uno de esos pensamientos, usted y yo debemos someterlos al Señor. ¿Y cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo sometemos estos pensamientos de imposibilidad, de dudas, de temor, de temor al fracaso, de distracción? ¿Cómo podemos someterlos al Señor? Escuche, cuando levantamos un pensamiento correcto, inmediatamente, desplazar ese pensamiento incorrecto por uno correcto. ¿Y cuál es ese pensamiento correcto? No es el criterio lo que puedan pensar otros,
sino un pensamiento fundamentado en lo que Dios ha dicho y su palabra, que determinará entonces los pensamientos que estén en nuestra mente. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que dice para nosotros? ¿Y qué es lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros? Dios ha determinado sabiduría. Dios ha dicho que aun cuando usted y yo no tengamos recursos para alcanzar aquellas cosas que sabemos que son legítimas y que queremos obtener, que Él es nuestro proveedor. Y Él, ¿sabes?, está dispuesto a darnos todas aquellas cosas que nosotros necesitemos. Y no solamente la sabiduría, los recursos, sino también las fuerzas que nos lleva a ser perseverantes. Él está dispuesto a darnos su dirección y sobre todo su presencia, que se traduce en favor y gracia. Esto es maravilloso. Entonces, ¿por qué pensar que no lo podemos lograr? ¿Por qué pensar que no estamos calificados si la palabra de Dios dice que con nuestro Señor Jesucristo todo lo podemos? Y que todos los recursos están en su gloria dispuestos para cada uno de nosotros. No solamente debemos disciplinar nuestra mente, sino también nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, entre otras cosas, ellas van a reflejar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras creencias, no solamente acerca de nosotros mismos, sino nuestras creencias hacia otros y hacia Dios. Usted y yo tenemos la capacidad en Dios y por su Espíritu Santo que nos da dominio propio y esa templanza que es un fruto del Espíritu de poder gestionar nuestras emociones. Pero, ¿sabes?, fundamentadas a través de nuestra confianza en Dios y su palabra, que está llena de promesa. Eso es maravilloso. Por ejemplo, cuando tenemos pensamientos de temor al fracaso y esos pensamientos se levantan en su mente, ¿qué empezamos a experimentar muchas veces? Porque nuestras emociones están conectadas a nuestros pensamientos. Entonces, cuando usted empieza a tener pensamientos de temor al fracaso, empieza a experimentar, a generarse dentro de usted mucha ansiedad y temor, porque es la conexión que hay. Por eso la palabra de Dios nos aconseja que debemos guardar nuestros pensamientos. ¿En quién? En Dios. En lo que Él ha dicho, en lo que está establecido en su palabra, porque si lo hacemos de esa manera, entonces eso generará paz en nuestras vidas. Por eso dice en Isaías 26:3, tú guardarás, está hablando del Señor, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti insiste, en ti está disciplinado, porque en ti ha confiado. Y cuando leemos Jeremías 29:11, nos damos cuenta que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos un fin bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos caemos, porque nos hemos caído algunas veces, podemos levantarnos. Él nos va a levantar. Si algo nos falta, nuestro Dios lo suplirá y lo proveerá para cada uno de nosotros. Eso es maravilloso. Pero hay que declarar la palabra de Dios, porque cuando la escuchamos, cuando declaramos esa palabra, entonces empezamos a experimentar confianza y tranquilidad, porque la fe, esa seguridad, viene por el oír la palabra de Dios. También debemos disciplinar nuestras acciones, no solamente nuestra mente, emociones, sino también nuestras acciones. Y la disciplina, como les decía ya anteriormente, regula nuestro comportamiento. Y sabes, eso nos permite que no nos dispersemos haciendo una cantidad de cosas. Porque Dios tampoco nos quiere haciendo muchas cosas, sino cumpliendo su propósito, haciendo lo que estamos llamados a hacer. Y sabes, eso permite que nosotros
no podamos hacer todo lo que queremos, sino más bien todo lo que necesitamos hacer, lo que debe ser hecho. Por eso, cuando estamos enfocados y cuando estamos caminando en disciplina, no tomamos todas las cosas que nos ofrecen, porque sabemos, aun cuando son buenas, no todos los ofrecimientos son para nosotros. Y no todo lo que queremos nos conviene. Entonces, al disciplinar nuestros pensamientos, nuestras acciones, escuche bien, nuestras acciones y decisiones no serán producto de nuestras emociones. Nuestras decisiones no serán producto tampoco de nuestras necesidades, sino del conocimiento del propósito de Dios, del conocimiento de lo que debemos hacer. Porque conocer lo que Dios ha determinado para nosotros nos da enfoque, nos da dirección. Entonces podemos deslastrarnos de muchas cosas que muchas veces se nos quieren pegar, por decirlo de alguna manera, que quieren retrasar nuestra carrera o nuestra caminata hacia el propósito, hacia las cosas que debemos hacer. Tenemos que disciplinarnos a vivir con conciencia de propósito y de destino. Creo que eso tiene que estar presente todos los días en nuestros pensamientos al levantarnos. Todos los días, recuerde, todos los días tenemos la tendencia a desenfocarnos por pensamientos, por personas, por invitaciones, por sentimientos, por emociones. Pero si recordamos todos los días que tenemos un propósito que cumplir, eso nos mantendrá enfocados, pero no hay enfoque sin disciplina. Fíjese una cosa, las personas que tienen logros, porque los logros hay de diferentes formas y tamaños, pero son logros. Quizás nosotros vemos que hay personas que alcanzan algunas cosas que para otros son insignificantes, pero para ellos son grandes cosas, porque de alguna manera ha sido el resultado o la culminación de algo que se inició. ¿Y cuántos de nosotros iniciamos algunas cosas? O decimos en algún momento de nuestra vida, esto es lo que haré, esto es lo que lograré. Pero, ¿sabes? Lamentablemente nos quedamos en el camino, solamente soñando y solamente anhelando. Les decía al principio que hay algunas personas que duermen para soñar, pero hay otras personas que trabajan constantemente para hacer sus sueños realidad. Yo creo que usted es uno del segundo grupo. Entonces, fíjese, las personas que tienen logros no son exitosas la mayoría de las veces porque sean inteligentes o porque tengan más destrezas o capacidades que resaltan más que otros, sino porque son disciplinados y enfocados, altamente enfocados. Entonces, nosotros podemos tener los más grandes talentos, los más grandes conocimientos que quizás otros no tengan. Pero si somos personas pasivas e indulgentes con nosotros mismos, nada va a suceder. Y pasarán los días, las semanas, los meses y los años, y usted estará en la misma posición. Usted estará en la misma condición. Por eso les decía que todos los días nosotros estamos bombardeados con situaciones ajenas a lo que planificamos. ¿Cuántas veces usted tiene pautado algo? Yo lo digo por experiencia, porque debemos planificarnos en nuestra vida. Yo planifico mis días, mi semana, obviamente sujeto a lo que Dios disponga, a lo que Dios también tenga establecido. Y sabe, siempre surgen algunas cosas, invitaciones, situaciones que me quieren sacar de lo planificado o lo que he determinado continuar haciendo en mi vida. Pero he tenido que decir a muchas cosas que no, aun cuando son muy buenas, aunque de alguna manera me van a dejar cierta gratificación, ¿sabes? He tenido que rechazarlas. ¿Por qué? Porque de alguna manera no contribuyen a lo que he planificado, a lo que he determinado hacer en mi vida, según el propósito de Dios también.
Entonces, si no estamos planificados, si no tenemos esa conciencia de propósito, si no estamos enfocados en lo que debemos hacer, nos veremos quizás haciendo muchas cosas que realmente pueden ser buenas para nosotros, pero que no tienen que ver nada con aquellas cosas que debemos hacer y que queremos lograr en nuestras vidas. Vuelvo al punto cuando te dije, solamente tenemos una vida aquí para hacer las cosas. Y la vida es como una única moneda que alguien tiene. La puede gastar de la manera que quiere, pero solamente una vez. ¿Usted quiere ser una persona enfocada? ¿Quiere ser una persona enfocada? Entonces debemos hacer algunas cosas. Y una de las cosas, primera, máximas, que debemos empezar a hacer es por conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Algunas personas dicen, ¿cómo conocer el propósito de Dios? Mire, aquí está establecido en la palabra de Dios. Obviamente también tenemos algunas cosas que obedecen al propósito específico de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque ¿sabes qué es maravilloso? Que nosotros podamos dejar huellas por donde pasemos, que otros la puedan seguir. Que nosotros podamos dejar también un legado, no solamente para nuestra familia, sino para otras personas. Porque, como les he dicho en otras oportunidades, nosotros no solamente estamos aquí para marcar la diferencia, sino para hacer nuestro mundo diferente. Entonces, lo primero que tenemos que empezar es por conocer el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque no se trata de qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que quiere Dios que yo haga. Eso es lo que deja mayores resultados en una vida que pasa por aquí, por esta tierra. Debemos también, si usted quiere ser una persona enfocada, tiene que empezar a disciplinar su mente. No permitir que todo tipo de pensamiento se ancle allí en su mente. Debe empezar a disciplinar también sus emociones y sus actitudes, sus acciones, como ya lo expresé. Usted quiere ser una persona enfocada, debe evitar la distracción. Porque sabe, la distracción nos va a desgastar siempre. Usted y yo debemos establecer también un compromiso con lo que debemos hacer y honrar ese compromiso. No debemos convertirnos en postergadores habituales, sino que debemos honrar todas aquellas cosas que debemos hacer. Recuerde que las personas responsables son dignas de confianza. Y como les he dicho en otra oportunidad, el perezoso no es una opción, ni siquiera para Dios. Y la Biblia misma nos insta a que no debemos de ser perezosos, sino que nosotros debemos ser personas disciplinadas. Así que esa debe ser una de las tantas opciones que tenemos para seguir creciendo. Dice Proverbios 21:5, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Yo le animo a que usted lea los proverbios y están tan estructurados de manera tan buena que podemos tener un proverbio para cada día del mes. Entonces, cuidado con los atajos. Si no estamos enfocados, podemos desanimarnos. Por eso hay tantas personas desanimadas. Cuando usted sabe lo que quiere, aun cuando haya contrariedades, usted sabe hacia dónde va. Usted sabe qué es lo que quiere, qué es capaz de hacer, aun cuando otros no crean en usted. Y eso te da ánimo, eso te da firmeza. No todas las veces vamos a tener gente que nos dé ánimo, que nos diga, sí, vas bien, lo estás haciendo muy bien, no desistas, no. No todas las veces vamos a tener gente que nos anime. Jesús en una oportunidad no lo tuvo. El mismo Dios le sustentó y él siguió su camino rumbo hacia el Calvario. En 1 de Samuel, en el capítulo 17, le animo a que le lea toda. Allí tenemos el ejemplo de David. David estaba decidido
a derribar a Goliat, acabar con él que estaba trayendo oprobio a la nación de Israel. Pero sabes, él tuvo palabras contrarias, no solamente del gigante, que lo subestimó, sino también de sus propios hermanos y aún del rey Saúl. Es decir, nadie, excepto Dios. Nadie, absolutamente nadie, creía en él. Usted y yo debemos recordar algo siempre. Nuestro enfoque siempre será probado. Las cosas que queremos, así como hablaba el día domingo, que nuestro compromiso siempre será probado, todas las cosas que nosotros decidamos hacer. ¿Y cómo va a ser probado? Con palabras de desaliento, por el menosprecio de otros, con problemas y circunstancias adversas en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en diferentes situaciones, con falta de reconocimiento de otras personas y también de la burla de otros, o por otra parte, por falta de recursos. Pero siempre, siempre nuestro enfoque será probado. Por eso el escritor de los Hebreos entendía perfectamente la tendencia que hay en nosotros de desenfocarnos, de apartarnos del propósito de Dios, que muchas veces nos vamos apartando de manera tan sutil que no nos damos cuenta, que pudiera ser por el desánimo, por la falta de recursos, por tantas cosas. Y vemos que hacer el propósito de Dios o cumplir el propósito de Dios no se mantiene como una prioridad en nuestra vida, debido a las circunstancias con las cuales batallamos, situaciones internas, externas, bueno, en fin, tantas cosas. Es por eso que él escribe de manera tan clara, escuche bien, y yo creo que también tan acertada. En Hebreos 12, del 1 al 3, escuche lo siguiente. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso. ¿Y sabe cómo se traduce eso? Que nos despojemos de todo desenfoque. Usted y yo sabemos lo que nos está desenfocando. ¿Sabe? Cuando estaba estudiando esto y analizando esta enseñanza, pude percibir en mi vida muchas cosas internas y aún externas que de alguna manera me habían estado desenfocando. Y ojo, algunas de ellas no son malas en sí mismas, pero sabes, no contribuyen a lo que Dios está construyendo en mi vida. No contribuyen al propósito de Dios. Y sigue diciendo que nos despojemos de todo peso, es decir, de todo desenfoque y del pecado que nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, corramos enfocados. Corramos conectados con el propósito de Dios. Y luego dice un versículo que es tan dicho por nosotros, pero a veces lo olvidamos. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué puestos los ojos en Él? No eventualmente, sino todos los días, por la tendencia que hay en nosotros de desenfocarnos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio que podía desenfocarlo. ¿Sabes? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí la palabra paciencia significa perseverancia. La palabra paciencia significa resistencia. Porque usted y yo vamos a tener obstáculos en nuestro camino. Y nadie dijo que sería fácil. Y sabe, si fuese fácil, todo el mundo lo hiciera. Pero Dios, ¿sabes? Ha puesto en nosotros la capacidad. Pero nosotros debemos ser constantes en caminar, en cumplir,
el propósito de Dios y aquellas cosas que legítimamente también queremos alcanzar, que más nadie va a hacer por usted. Por eso el versículo nos dice, puestos los ojos en Jesús, porque el poder de la perseverancia o de la inconstancia está en lo que miramos. Una persona permanece, sabes, perseverante o es inconstante de acuerdo a lo que mira. Por eso el enemigo constantemente se levanta con muchas cosas. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios en este momento te está trayendo allí a tu memoria consciente todas aquellas cosas que te están distrayendo para este tiempo. El enemigo procura siempre distraernos para que miremos a otro lado, para que miremos las circunstancias, cosas que son buenas y que nos agrada, pero que no aportan para lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, para que no miremos a otro lado. Y el enemigo levanta estas cosas para que nuestra mirada se distraiga, para que nos ocupemos en otras cosas, para que nos concentremos mucho más en las situaciones, en los problemas o aún en lo que nos agrada, que en lo que el Señor ha determinado para nosotros. Por eso el apóstol Pablo, usted puede ver en sus cartas que él logró tantas cosas porque vivía enfocado constantemente. Jesús en tiempo récord, en 3 años de ministerio, ¿cuántas cosas logró? ¿Por qué? Porque todos los días había en él una determinación de estar enfocado. Por eso en Filipenses 3:13-14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No te confíes como la liebre. Y fíjense, decía esto el apóstol Pablo, no como la liebre, no, sino que decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y que esa cosa a usted y a mí sean suficientes. Mire lo que hacía él, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, es decir, avanzando a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese era el secreto del apóstol Pablo. ¿Y cuál era el secreto de Jesús para mantenerse enfocado? ¿Sabes? El conocimiento del propósito de lo que él tenía que hacer. Jesús sabía para lo que él había sido enviado, para salvar lo que se había perdido. Él tenía un propósito y tenía también una misión. Por eso, estando allí en la cruz, ¿sabes? Antes de morir, él dijo, consumado es. ¿Y sabes lo que él dijo con esto? Entre tantas cosas, cuando dijo consumado es, mantuve el rumbo. Mantuve el propósito hasta el final. Lo he logrado. Y esa debe ser nuestra actitud. Por eso no debemos desenfocarnos. Y sabes, la presión siempre va a llegar. Por eso Jesús, cuando se sentía presionado por las demandas de la gente, por la cantidad de circunstancias, dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Según lo expresa Lucas 5, del 15 al 16, usted lo puede leer. Porque si queremos caminar enfocados en el propósito de Dios, escuche, no podemos tener un menú opcional. Y yo te pregunto ahora, ¿cuál es tu menú opcional? ¿O tienes un menú opcional? Si nosotros queremos caminar enfocados, no podemos tener un menú opcional. Por eso el Espíritu Santo viene a poner orden en nuestra vida. Y no solamente Él aporta ese poder para que podamos hacerlo, sino también que nos hace ver los cambios necesarios que necesitamos para este tiempo. Escuche, Dios, Él quiere gente enfocada. Dios quiere contar con gente enfocada. Y siempre ha contado con gente altamente enfocada. Aquellas personas
que no están dispuestas a hacer cualquier cosa, sino a hacer aquello que le ha sido llamado a hacer. Sabes, la situación en la cual estamos representa también una fuente de distracción para nosotros en el camino o en el servicio hacia Dios. Porque muchas veces en nuestra necesidad o premura de suplir nuestras necesidades, nos vemos haciendo una cantidad de cosas y a veces lo que Dios ha dicho que hagamos no es una opción para nuestras vidas. Por eso es que de manera categórica, si usted y yo queremos alcanzar el propósito de Dios, que es lo que va a generar o a dar a nosotros, ¿sabes? Lo grande, lo mayor en nuestra vida aquí en la tierra, debemos cortar con todo aquello que no coopere para nuestro propósito divino. Y yo creo que usted y yo lo sabemos. ¿Cuáles son aquellas cosas que no cooperan para nuestro propósito divino? Debemos también perder peso innecesario que no nos deja avanzar. Porque la cuestión no es hacer muchas cosas, sino hacer lo que debemos hacer, lo que Dios nos demanda, nos asignó, lo que corresponde al propósito. No es dejar de hacer tampoco, a ver si algún día el azar o la suerte llega a tu vida. No, no es cuestión de azar, no es cuestión de suerte, es cuestión también de trabajar con diligencia, con disciplina, con tenacidad. ¿Sabes? Porque como te dije, el perezoso nunca va a ser una opción ni para Dios ni para nadie. Por eso hay que derribar cosas en nuestra vida que no debieron construirse. Hay cosas que has tomado, que quizás has construido en tu vida o has levantado, que ese es el tiempo donde tienen que ser derribadas. Este es el tiempo, ¿sabes? De unir lo que nunca debió separarse y de separar lo que nunca debió unirse. Entonces mi pregunta es, ¿estás enfocado o estás disperso? ¿Hemos identificado en nuestra vida lo que representa un peso adicional en nosotros que no construye para nuestra carrera? Tu tiempo, energía, recursos, ¿está orientado a cumplir tus metas? Esas metas que te has propuesto, individuales también, como familia, en el ministerio. Lo que estás haciendo contribuye para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Esas respuestas solamente tú y yo las conocemos. Pero Dios ha traído esta palabra a nuestras vidas hoy para que recordemos que no debemos desenfocarnos, que debemos seguir orientados a lo que Dios ha determinado en nuestras vidas, que no debemos tomar todo lo que se nos ponga a la mesa, que todas las opciones que hay, no todas son para nosotros, que no todo lo que nos gusta es lo que conviene para nuestra vida o contribuye para nuestro destino profético, para lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Quizás tú tienes muchas destrezas, capacidades que otros anhelan tener, pero sabes, estás siendo pasivo. Quizás no estás siendo proactivo, estás invirtiendo más tiempo en otras cosas que no te están dejando mayor crecimiento, sino que te están retrasando. O por otra parte, tú eres lo que dice, yo no tengo mayores capacidades. Creo que no puedo producir un mayor impacto en las cosas que hace. Recuerda, muchas veces la perseverancia, la disciplina y la constancia vence la inteligencia. Así que no desistas en lo que has venido haciendo. Sabes, porque a su tiempo cada uno de nosotros cosecharemos lo que hemos estado sembrando. Si tú has sembrado, tarde o temprano vas a cosechar. Si te has estado esforzando
y has estado caminando en disciplina, sabes, la retribución va a llegar sobre tu vida. Si por otra parte tú has estado apuntando hacia la nada, vas a dar en el blanco. Si no has estado sembrando nada, entonces también tendrás tu cosecha, que es la nada. Caminemos hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. Cuando tenemos claro hacia dónde vamos, el propósito en el cual estamos caminando en Cristo Jesús nuestro Señor, eso nos da la firmeza, la motivación y la fuerza para seguir adelante. Porque cuando las manos aquí faltan para sostenernos o aplaudir, están las manos de nuestro Señor que nos levantan. Cuando los recursos aquí faltan, tenemos recursos inagotables. Y sabes, siempre hay un Dios que está dispuesto a patrocinar tus sueños. Quizás tú te verás como la tortuga, que no eres tan rápido o rápida. Pero sabes, si tus pasos son firmes y aun cuando sean lentos, tú llegarás a la meta. Así que te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios ha diseñado para nosotros es posible siempre y cuando nosotros querramos caminar en eso. Así que bendigo tu vida y espero que esta palabra haya bendecido tu vida y que te eleve, ¿sabes? A una motivación mayor, a empezar a trabajar en aquello que tú sabes que tienes que hacer. Y si lo has dejado de lado algunas cosas, a retomarlo. El hoy es el día. No seamos postergadores habituales, sino que cada día caminemos con intención, conciencia de propósito y de destino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que puedes tener siempre estas enseñanzas también de viviendo de la mejor manera allí en YouTube. Puedes suscribirte, le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Puedes también darle un like y hacer tus comentarios. Tus comentarios son importantes para nosotros. Así que te bendigo y recuerda que podemos vivir de la mejor manera porque nuestro Señor Jesucristo nos los ha enseñado. Y en la palabra de Dios tenemos esos principios máximos para vivir de la manera correcta en medio de un mundo caído. Te bendigo en el nombre del Señor.